Llegamos al capítulo 10 del libro de Apocalipsis y hago un breve repaso, una breve reseña. El capítulo 1 hablábamos acerca de Dios revelándose a Juan en la isla de Patmos. No voy a hablar al respecto, sino voy a decir los puntos que venimos tratando hasta ahora. Capítulo 1 hablamos acerca de Dios revelándose a Juan, Jesús, o sea, ya Cristo, Jesús Cristo, revelándose a Juan en la isla de Patmos, dice cuando le vi caí como muerto y cuando el Señor pone su mano sobre él, le dijo, no morirás, sino que vivirás, escribe a las 7 iglesias de Asia Menor. Del capítulo 2 al capítulo 3, 22, vemos el mensaje a las 7 iglesias de Asia Menor. Esos mensajes representan a la iglesia de todos los tiempos hasta llegar a la iglesia del último tiempo, representada por la iglesia de Filadelfia y la Odisea. La de Filadelfia, el Señor le dice, tú, aunque tengas pocas fuerzas, no has negado mi nombre y yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Pero a la iglesia de la Odisea le dice, tú dices, pero yo digo, tú eres un pobre, un desventurado, un ciego y un desnudo. La iglesia de la Odisea tenía un concepto equivocado de realmente quién era. En lo social, ellos eran catalogados como una iglesia exitosa. En lo espiritual, eran pobres, miserables, ciegos y desnudos. En el capítulo 4 nos encontramos que cuando termina el tiempo de la iglesia, el tiempo de la gracia, entonces comienza una representación de lo que en el futuro será el arrebatamiento de la iglesia. Entonces Juan dice, después de esto, después de que de las 7 iglesias, miré y vi a uno sentado en el trono y habla acerca de los 24 ancianos, de el Espíritu Santo representado en los 7 espíritus, a Cristo representado por querubines, por 4 seres llenos de ojos con diferentes rostros, como de león, de becerro, de cara de hombre y como un águila volando. Luego vemos en el capítulo 6 los juicios de los sellos, así ya comienzan los juicios, pero podemos ver que ya la iglesia está en el cielo, los 24 ancianos están en el cielo. Es tan clara la palabra del Señor, yo no entiendo por qué hay tanta confusión y aún personas con mucho conocimiento están enseñando cosas tan equivocadas, tan erradas en cuanto al arrebatamiento o a la segunda venida de Cristo, que están implementando en la iglesia un espíritu de angustia. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que nosotros no fuimos llamados a condenación, sino fuimos llamados a justificación. Somos la novia del Cordero, Él viene a buscar una esposa ataviada y resplandeciente, pero según algunos nosotros vamos a ser arrebatados después de la gran tribulación. Y después de la gran tribulación, las 3/4 partes de la tierra fue destruida, no queda nada, el cielo será enrollado como tela de silicio, pasarán la guerra de lo que es el Armagedón, luego del milenio, al final del milenio vendrá la guerra, una guerra que es directamente contra Dios. Pero qué tremenda confusión, ¿no? Yo no imagino al Señor viniendo a buscar Hay una gran diferencia entre la novia de Jesucristo y entre el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, ellos negaron a Jesucristo, ellos están esperando al Mesías guerrero y ese Mesías guerrero va a venir sobre la segunda parte de la gran tribulación. Entonces dice, cuando le vean van a creer y serán salvos como por fuego. Pero la iglesia hoy está preparada para recibir al Señor en las nubes cuando la segunda venida será... todo ojo le verá, aún los que les traspasaron, y se va a sentar en el monte de los olivos y el monte se va a partir en dos. Hay una gran diferencia entre una cosa y la otra. Cuando habla del arrebatamiento de la iglesia, dice los muertos en Cristo, que eso sería la primera resurrección. Los muertos en Cristo resucitarán primero y
ascenderán al cielo y luego nosotros nos encontraremos, los que vivimos, dice, nos encontraremos con ellos para recibir al Señor en el aire. Pero la segunda venida habla de que todo ojo le verá y aún los que los traspasaron. Entonces tenemos los juicios de los sellos, capítulo 6, capítulo 7, habla de los 144.000, los 144.000, esos que dice que eran primicia del Señor, son los primeros frutos del tiempo de la tribulación. Es como los primeros frutos del día de Pentecostés, por eso Pentecostés es la fiesta de las primicias. Hay una relación tan paralela entre la iglesia y el pueblo de Israel, las profecías son tan similares, las profecías que ya se cumplieron para la iglesia y las que están por cumplirse para Israel. Dios ama de la misma manera a Israel que a su iglesia. Por eso dice, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, y a los que le recibieron y creen en su nombre les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Eso representa a la iglesia, tiempo de gracia. Entonces vemos los 144.000. Según lo que he estudiado, según lo que he visto, estos 144.000 sellados por el Espíritu Santo, o sea que el Espíritu Santo va a estar actuando, no en todos, sino en aquellos que confiesen el nombre del Señor serán sellados con el Espíritu Santo, y eso le dará el sello de distinción para ser librados de la ira de Dios o de la segunda muerte, que es la muerte eterna. Entonces, estos 144.000 luego se los ve adorando al Señor en el cielo. O sea, esto me hace recordar porque las características de los 144.000 se parecen mucho a las de Enoc. Dice que Enoc era un hombre recto, apartado para Dios, temeroso de Dios, y caminó con Dios y Dios se lo llevó. Y bueno, los 144.000 dice que eran vírgenes, no se halló mentira en su boca, no adoraron a la bestia y estaban sellados de las 12 tribus de Israel, 12.000 de cada tribu, que sumados son 144.000. Dice que ellos eran puros, eran vírgenes. Vírgenes no porque no se habían casado, sino que no habían caído con la gran ramera. La gran ramera era el sistema religioso y político del tiempo de la tribulación y la gran tribulación. Hasta ahí vamos, seguramente vamos hasta ahí. Entonces luego vemos en el capítulo 7, verso 9, vemos la multitud vestido de ropas blancas. Entonces Juan pregunta, ¿quiénes son estos y de dónde han salido? Y el Señor le dice, estos son los que no se han postrado delante de la bestia ni han adorado la imagen de la bestia, y están vestidos de ropas blancas y andarán conmigo, y yo seré su Dios, y sobre ellos ya no habrá más llanto, no habrá sol, no habrá hambre, no habrá persecución, porque estos son los que han salido de la gran tribulación. Capítulo 8, vemos el séptimo sello. El séptimo sello no es nada más ni nada menos que el comienzo de los siguientes juicios, los juicios de las trompetas. Hablamos acerca del juicio de las trompetas, no quiero volver a repasar lo mismo porque si no vamos a estar hablando de Apocalipsis hasta que el Señor venga a buscar a su iglesia. Entonces yo lo que les recomiendo que ustedes sigan leyendo, porque va a haber sí un examen evaluatorio de qué entendieron cuando el examen anterior no fue nada más ni nada menos que una provocación a que puedan leer hasta el capítulo 8 del libro de Apocalipsis. Entonces, el capítulo 8 no es nada más ni nada menos que el juicio de las trompetas, porque hasta el capítulo 6 vemos los juicios de los sellos que comienzan con este aparente príncipe con una corona, montado en un caballo blanco, que venía con un arco, pero venía sin aljaba y sin flecha, y salió venciendo y para vencer. Y volvimos a decir que muchos allí en el capítulo 6 creen que ese es Cristo que viene a hacer guerra contra Satanás, y no es así, es la bestia, es el falso, es el anticristo, ¿sí? Entonces,
En el capítulo 19 vemos verdaderamente a Cristo viniendo con su ejército, dice, vestido de ropas blancas. ¿Y quiénes son los que están vestidos de ropas blancas? ¿Y qué representan el lino fino, blanco y resplandeciente? Las acciones justas de los santos. Entonces, ¿con quiénes viene el Señor? Viene no solo con sus ángeles, con sus querubines, con sus serafines, sino viene con la iglesia, ¿sí? Entonces, vemos en el capítulo 8 el séptimo sello, los juicios de las trompetas. Capítulo 10, ahora vuelve a aparecer un ángel con un librito. Y cuando dice que Juan iba a escribir, porque en ese librito estaba en el juicio de los truenos. Y cuando Juan iba a escribir, ¿qué pasó? Sobre el juicio de los truenos. Pero él podía escribir sobre los juicios de los truenos, no se le permitió. Hay un secreto, eso va a ser revelado en ese momento. O sea, va a ser algo tan tremendo que ni siquiera a Juan se le permitió revelar el juicio de los truenos. Esto me hace acordar tanto a cuando Pablo dice, conocí un hombre, en espíritu no sé, en cuerpo no sé, pero ascendió a la presencia del Señor y le fueron revelados cosas que no le fueron permitidas contar. Y probablemente también se le reveló el fin de los tiempos. Entonces, el juicio habla del juicio de los truenos. Y luego pasamos al capítulo 11 del libro de Apocalipsis, donde aparecen los dos testigos. Es tan apasionante porque algunos dicen que era Moisés y Elías, otro Enoc y Elías. Y siempre nos confrontamos con el tema, pero la Biblia dice claramente allí en el libro de Éxodo y en el libro de Números que Moisés murió y fue sepultado, ocultado por el querubín, por este ser espiritual, porque se desató una lucha entre Satanás y Miguel por el cuerpo de Moisés. Qué tremendo, ¿no? Alguien peleando por el cuerpo. Era tan poderoso ese hombre que si su cuerpo quedaba exhibido delante del pueblo, era probable que el pueblo lo tomaran como medio de adoración, de exaltación. Y entonces Satanás lo quería con un fin y el Señor lo ocultó. Pero luego vemos allí en el libro, en los evangelios, que cuando el Señor fue al monte de los olivos, el monte de la transfiguración, cuando él fue transfigurado, ¿quién se le presentó? Se le presentó Moisés y Elías. Y los discípulos miraron eso, los 3 discípulos que fueron convocados a ir con Jesús, y dijeron, Señor, hagamos una enramada y quedémonos con ellos aquí para siempre. Y entonces es allí donde hay una confrontación. Pero bueno, lo dejo a libre interpretación. Los dos testigos. ¿Cuál es la función de los dos testigos? Dice que ellos van a venir y van a atormentar al mundo entero y van a tener el poder que tenía Elías de parar el sol, de tener la lluvia, de traer sequía, caer fuego del cielo. Y luego de un periodo de tiempo, el anticristo y la bestia, el falso profeta, le van a dar muerte a estos dos testigos, sea Moisés, Elías o Enoc o Elías. Y cuando le den muerte dice que ellos se van a repartir regalos, va a ser como una nueva Navidad. Porque me encanta porque dice que el mundo entero los va a ver. Y cuando la Biblia habla de esta manera es literal. Por eso es apasionante que usted pueda leer despacito y lentamente todo el libro de Apocalipsis, porque es una historia que una vez que usted sabe interpretar los simbolismos, es como una película de ciencia ficción. No hay película de ciencia ficción que supere al libro de Apocalipsis. Hay tantas representaciones. Y entonces cuando Satanás le da muerte, cuando a través
de aquel que le dio todo su poder, porque dice que en un momento Satanás le da todo su poder y toda su autoridad a la bestia. Sí, la bestia es el anticristo, una persona de carne y hueso tomada directamente por Satanás. Satanás personificada dentro de una persona. Tremendo eso, ¿no? Imagínense, usted ve a personas poseídas o personas atadas por demonios. Imagínense una persona directamente con lo que fue un querubín absolutamente poderoso, el que guardaba el lugar donde, el monte donde el Señor tenía su trono, el trono de fuego de Dios. Esa persona va a ser totalmente poseída por el espíritu de Satanás. Y entonces le van a dar muerte a los dos testigos y la gente dice que se va a alegrar, va a tener un alivio impresionante porque el mundo entero fue oprimido por estos dos testigos. Lucharon contra estos dos testigos, los dos testigos vencieron, pregonaron el evangelio, liberaron mentes cautivas, de su boca salía el fuego de Dios, sellaron frentes, reconocieron, muchos fueron liberados su espíritu de su mente, ya que el mundo entero va a estar atado por principados, por demonios. Habrá demonios de manera visible sobre el mundo entero. Y los que fueron sellados van a tener la oportunidad de no ser cautivados por esos demonios porque tienen el sello de Dios en su frente. Ahora estos dos testigos en el medio de una plaza muertos y de la manera más cruel seguramente, torturados hasta morir y el mundo entero viéndolo. Este pasaje de la palabra del Señor fue escrito hace más de 2000 años. No existían las redes sociales, no existía la internet, no existía la televisión, no existía la radio. Sin embargo, dice que en ese momento, al mismo tiempo, el mundo entero va a estar viéndolo. O sea que la Biblia me está diciendo 2000 años y pico atrás que iba a haber medios de comunicación satelital, televisiva, tremendo, tremendo. Es como muchas personas están diciendo la tierra era plana, la tierra era esto, la tierra era aquello, estaba montada sobre unas tortugas y sin embargo en el libro de Isaías la Biblia dice que el Señor nuestro Dios está sentado sobre el círculo de la tierra. Tanta vuelta para poder descubrir lo que ya el Señor nos había dicho en su palabra, ¿no? Entonces, cuando el Señor te habla y te dice algo, da por hecho que eso va a ocurrir porque Él sabe las cosas antes que ocurran y antes que nosotros las sepamos. Entonces, una vez que son muertos los dos testigos, ¿qué sucede? Los dejan tirados como perros en las plazas, alegrándose, disfrutando, seguramente escupiendo esos cuerpos, riéndose, pero al tercer día dice que se escucha una voz de trueno desde el cielo que les dice, suban acá. Y cuando ellos dicen eso, seguramente las cámaras de televisión, la internet nos está enfocando para ver su putrefacción, pero se resucitan y son elevados hasta el tercer cielo. Y dice que los grandes, los pequeños y aún el mismo anticristo, la bestia y el falso profeta castanean sus dientes de pánico, pero el resto del mundo da gloria a Dios, al Dios del cielo. Qué apasionante es esta palabra. Y entonces ahora sí, ahora pasamos al capítulo 11, verso 15 al 19. La alabanza en el cielo por el poder y la justicia de Cristo. Apocalipsis capítulo 11, verso 15 al 19. Entonces, ¿qué sucede en este capítulo? Capítulo 11, verso 15 al 19. Luego que los dos testigos son resucitados, ahora vemos la séptima trompeta. Dice, y el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en su trono
se postraron sobre su rostro. Esos mismos ancianos que estaban en el capítulo 4, cuando todavía no habían comenzado los juicios de los sellos, siguen estando sentados en los tronos. ¿Y eso qué significa? Vuelve a repetir que tenían coronas en sus cabezas. Eso quiere decir que la iglesia ya pasó por el tribunal de recompensas y tenemos ya la recompensa. Algunas coronas fueron eliminadas por el fuego y algunas personas fueron salvos sin coronas. Porque hay diferentes jerarquías espirituales en el cielo, no jerarquías de ego, jerarquías espirituales. ¿Por qué? Porque vamos a ser pesados en balanza y van a ser puestas en evidencia nuestras acciones. Por eso es juicio, tribunal de recompensa. Cuando luego de el tiempo del milenio, el tribunal será tribunal de juicio. Algunos le dirán, ven buen siervo y fiel, entra al gozo de tu Señor, y a otros le dirán, apartado de mí, obradores de maldad, al fuego eterno. Entonces me encuentro con la séptima trompeta, y capítulo 11, verso 16 dice, y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en su trono, se postraron sobre su rostro y adoraron a Dios diciendo, te damos gracias, Señor, Dios Todopoderoso, el que eres, el que eras y el que ha de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones y tu ira ha venido, el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y gran granizo. ¡Wow! Entonces de ahí saltamos al capítulo 12 y nos encontramos con la mujer y el dragón. Muchos me han preguntado sobre esto. Entonces me encuentro, dice en el verso 1, y apareció en el cielo una señal, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas, y estaba encinta con 2 dolores de parto, con la angustia del alumbramiento. Vuelvo a repetir. Y apareció en el cielo una señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas, las 12 naciones de Israel, los 12 pueblos de Israel. Y estaba encinta, clamando con dolores de parto por la angustia de su alumbramiento. Aquí está hablando de Israel, que fue el receptáculo del nacimiento del Mesías, ¿sí? Está haciendo una representación de Israel sufriendo dolores de parto por el nacimiento de Cristo en Israel, pero también el nacimiento espiritual de Cristo en la iglesia. El verso 3 dice, y un dragón escarlata tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en su cabeza 7 diademas. El dragón color rojo representa a Satanás. Las 7 cabezas y los 10 cuernos significan el poder político y la autoridad que le dan 10 gobiernos de la tierra al anticristo para dominar y gobernar el mundo entero. Entonces, y las 7 diademas habla acerca de la usurpación del poder y de la autoridad que la bestia le saca al falso profeta y asume el poder directo sobre el mundo entero y se declara a sí mismo como Dios. Dice, y su cola arrastra la tercera parte de las estrellas del cielo y las arroja a la tierra. Esto representa 2 cosas importantes. Habla de tiempo pasado y de tiempo futuro. De la misma manera que Cristo habla del tiempo de su nacimiento y del tiempo de su advenimiento, de su segunda venida. Entonces cuando me dice, con su cola arrastra la tercera parte de los cielos y la tercera parte de la tierra, habla acerca de la rebeldía, la rebelión
de Satanás en el cielo cuando dijo: yo voy a hacer mi trono lo alto del testimonio a los lados del norte. Está hablando directamente donde está el trono de Dios, a los lados del norte, el lado de la salida del sol. Entonces, en el libro de Isaías capítulo 14, verso 12 al 23, si quiere lo leemos. Isaías capítulo 14, verso 12 al 23, mire lo que dice. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. En el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, Seol, lugar de los muertos, a los lados del abismo, y se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo: es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso al mundo como un desierto, que asoló sus ciudades y a sus presos nunca abrió la cárcel. ¿Qué dice el libro de Ezequiel con respecto a esto? Dice que este dragón color rojo que con su cola arrastra la tercera parte de los ángeles del cielo, porque no solamente fue echado a la tierra Satanás, sino aquellos al que él convenció de poder entrar en rebelión contra Dios. Entonces el libro de Ezequiel 28, el libro de Ezequiel capítulo 28 dice lo siguiente. Ezequiel 28, 16 al 17 dice de esta manera: a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Está hablando de Satanás. El único poder que Dios no le ha otorgado a Satanás, y fíjese el grado de poder que él tiene, el único poder que él no le ha otorgado es la omnipresencia, omnisciencia. Él no es todopoderoso, es poderoso, más poderoso que la gran mayoría de los arcángeles, querubines y serafines que cayeron con él. No así con los que van a ser desatados en el último tiempo. Porque todavía hay demonios que fueron atados desde el principio, fueron atados hasta el tiempo, dice el tiempo, la hora y el día señalado para la gran batalla final. Así que esos demonios quizás tengan un poder superior que aún que el mismo Satanás. Entonces me dice de esta manera Ezequiel 28, 16 y 17. Se me fue la hoja. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, porque yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura y corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puso en ceniza sobre la tierra y los ojos de todos los que te miran. Todos los que te reconocieron de entre los pueblos se maravillan sobre ti, y espanto será para siempre dejarás y para siempre dejarás de ser. Lo que antes era un ser hermoso, ahora es espanto al que lo ve.
A pesar de que él se puede vestir como ángel de luz, a pesar de que tiene la capacidad de presentarse delante de Dios al día de la fecha. Por eso, cuando me habla acerca de esto, me está hablando de dos caídas que una la tuvo Satanás y una la está por tener, porque vemos en Apocalipsis capítulo 12, verso 10, habla de la segunda caída que el Señor va a hacer a Satanás. Hoy Satanás está en lugares celestiales, en la atmósfera. Él reina sobre los cuerpos de las personas, pero él habita en lugares espaciosos, en lugares celestiales. Ahora, fíjese lo que dice Apocalipsis capítulo 12, verso 10. Entonces oí una voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de Cristo, porque ha sido lanzado afuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron su vida hasta la muerte, por lo cual alegraos cielos y los que moran en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con ira, sabiendo que tiene poco tiempo. ¿Qué quiere decir este pasaje? Que hoy el diablo tiene acceso a la presencia de Dios. ¿Cómo qué? Como acusador. Por eso dice la Biblia que abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Eso quiere decir que cuando el diablo va y acusa, Cristo aboga delante del Padre. Pero ahora el diablo, en el tiempo de la gran tribulación, va a ser echado por tierra directamente y no tendrá acceso a lugares celestiales, ni mucho menos a presentarse delante de Dios para acusar la iglesia. Pero a partir de ese momento, la tierra entrará en un caos, porque los demonios de manera visible serán vistos caminando sobre la tierra, y de hecho dice que serán adorados como dioses por los hombres. Y aún así no quisieron arrepentirse de su maldad, dice la Biblia. Aún así no quisieron arrepentirse de su maldad. El verso 5 del capítulo 12 dice: y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro, y su hijo fue arrebatado para Dios. O sea, tuvo un hijo varón, Jesús, fue arrebatado para Dios, ascendió al tercer cielo luego de la resurrección. Pero dice que él va a volver y va a gobernar sobre la tierra. Dice verso 6 del capítulo 12, la mujer huye al desierto donde es sustentada por 1260 días. Acá está hablando de que en el tiempo de la gran tribulación, cuando se desaten los juicios más importantes, donde el anticristo ponga en evidencia su deseo de ser adorado y Israel sea perseguido hasta llegar a la casi extinción de Israel, dice que la mujer huye al desierto, donde tiene un lugar donde va a ser guardada en el tiempo de la gran tribulación. ¿Por qué digo en el tiempo de la gran tribulación? Porque es la segunda parte del tiempo de la tribulación y la gran tribulación, que dice que son 1260 días, que equivale a 3 años y medio, o 42 meses, que equivale a 3 años y medio. Entonces, en ese tiempo hay un remanente del pueblo de Israel que va a ser guardado en un lugar específico. En algún momento se ha hablado acerca de un lugar que se está preparando en el medio del desierto, entre medio de grandes montañas. El acceso es casi imposible para aviones, satélites o lo que fuere, y ese lugar está siendo reservado para ese tiempo. Verso 7 al 9 del capítulo 12 dice: Satanás
es echado a la tierra y ya no puede acusar más a la iglesia. Volvemos a repetir Apocalipsis capítulo 12, verso 10, que lo puede conjugar con el libro de Zacarías capítulo 3, verso 1. Y aquí, a partir del capítulo 12, verso 17, comienza la persecución directa hacia el pueblo de Israel. Pero no solo hacia el pueblo de Israel, sino empieza la persecución a los sellados, a los que en el tiempo de la tribulación y de la gran tribulación decidieron seguir a Cristo. Muchos serán decapitados, otros pasarán por diferentes martirios, pero los que prevalecen, los que hayan sobrevivido, los que tengan el sello del Señor, habrá una gran persecución. De hecho, se está programando ahora una persecución sobre la iglesia gracias a unos eventos de un aniversario que hubo hace algunas semanas anteriores. Están empezando a querer perseguir la iglesia, mandando controles y mandando diferentes cosas, gracias a una mala actitud de una persona llena de soberbia. Entonces, ahora vamos al capítulo 13, la explicación de Apocalipsis capítulo 13, verso 1 al 18. Yo estoy parafraseando los capítulos porque si tengo que leer verso por verso, estaríamos una eternidad. Pero cuando usted lea el capítulo, usted va a comprender, si usted está notando, los simbolismos que hay en cada capítulo. Y si lo está grabando, de hecho se está grabando, ya se pasó la primera clase del libro Apocalipsis, se subió a las redes. Qué bueno sería que usted lo vuelva a leer y a releer una y otra vez. Realmente tengo mucho temor de Dios porque se dicen tantas cosas y uno llega a descubrir que las personas que opinan acerca de este tema nunca leen la Biblia. Dan sus puntos de vista con respecto a lo que dice la Biblia, pero no leen la Biblia, señores. La Biblia es literal. Puede variar con los simbolismos, que uno tiene que buscar el significado de los simbolismos, pero la Biblia es literal. Entonces, aparece a partir del capítulo 13 las dos bestias como título, y aparece una bestia que sube del mar. Si usted necesita hacer alguna pregunta, puede hacerla antes que pasemos a esto, para que usted pueda sacarse la duda con respecto a este tema en particular. Entonces nos encontramos en el capítulo 13, verso 1 al 18, la bestia que sube del mar. Cuando habla de la bestia que sube del mar, no es que hay un monstruo que sube del mar, sino que la bestia está hablando y dice que la bestia que sube del mar, el mar representa muchedumbre de gente. O sea, dice que la multitud de los salvados serán como la estrella del cielo y la arena de la mar. Pero también el mar representa la muchedumbre de gente. Entonces la bestia es una persona que surge de la muchedumbre de gente, que surge de la multitud de las personas, que tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. ¿Qué son las 7 cabezas? Esta persona que sale de la gran muchedumbre representa a una persona que va a tener el poder político y el poder religioso, que representan las 7 cabezas y los 10 cuernos, el poder político que le dan 10 naciones y 10 gobiernos a la bestia, al anticristo. Dice que tiene las diademas en los cuernos de la bestia, representa el poder y la autoridad que le da la bestia, y el nombre blasfemo que tienen esos cuernos representan que este gobierno de la bestia se opone a Dios y a todos los que adoren a Dios. O sea, cuando Él se levanta y se pone en evidencia y se pone al mando de las naciones, regido por el poder que le dan 10 gobiernos. Y ahora usted va a ver que aparecen los gobiernos en la Biblia.
cuáles son los gobiernos que le van a dar ese poder. Entonces en el libro de Apocalipsis capítulo 13 verso 2 me dice, y la bestia, y acá viene la representación de los gobiernos que van a apoyar a la bestia. La bestia semejante a leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de león, le dan todo el poder y la autoridad a la bestia. En el libro de Daniel capítulo 7, verso 2 al 8, lo menciona. Además, esta bestia recibe el poder y el trono con gran autoridad directamente de Satanás, el dragón. No solamente los gobiernos, 10 gobiernos le dan el poder al anticristo, sino que el mismo Satanás le da, toma personificación en la bestia. Ahora dice, y la bestia semejante al leopardo. Leopardo, mire qué naciones, según la Biblia, le dan el poder. Cada nación es representada por un animal diferente. El leopardo representa a África, los países musulmanes árabes, China y Corea. Estos países le dan el poder a la bestia. Pero también aparece el oso. El oso representa a la nación de Rusia. El león representa a Europa. Europa ya está en contra de Israel. Está de más decir que Rusia también. Y aquí habla de África, habla de los países árabes que son totalmente musulmanes. China y Corea tienen su otra adoración. Estos países se van a unir, países más poderosos del mundo, se van a unir para darle todo su poder al anticristo. Y Satanás le va a dar todo su poder al anticristo. Qué tremendo, ¿no? El anticristo, y ahora sucede algo, parece que alguien se levanta, yo no sé si será algún ejército que está en contra del anticristo, o algunos países que ven el poder que tiene la bestia y surge un atentado contra la bestia y le dan muerte. Capítulo 13, verso 3 dice, y fue herida de muerte la bestia y su herida fue sanada. O sea que ahora vemos que algunas naciones o algunos grupos le dan muerte al anticristo y creen que se terminó el problema, pero de repente dice que resucita. Entonces, el anticristo imita la muerte y resurrección de Cristo, donde un atentado contra su vida, el mundo ve la herida del anticristo, ve su muerte, pero su herida es sanada y vuelve a la vida, y eso hace que su fama y su poder crezca aún más y el mundo entero le adore. Allí están más que convencidos que es el Mesías. Para ellos es el Mesías. Entonces en el verso 4 del capítulo 13 dice, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Verso 5, a pesar de que la bestia, el dragón, le da todo el poder y la autoridad para gobernar durante 42 meses, 1260 días y 3 años y medio, aún ahí Dios todavía tiene el control de lo que está sucediendo, porque Él ya lo había dicho, y el tiempo del anticristo, la bestia, el falso profeta y aún el mismo Satanás se les viene reduciendo. Verso 7 del capítulo 13 comienzan una fuerte persecución sobre todo el pueblo de Israel y sobre todo aquel que adore
a Dios. Y presta atención, no solamente todo aquel que adora a Dios, sino todos aquellos que adoren a cualquier tipo de religión. ¿Por qué? Porque el anticristo va a reclamar ser adorado solo Él y nada más que a Él. Pero principalmente, verso 8, la persecución principal es sobre todos aquellos que tienen el sello de Dios en su frente y escrito su nombre en el libro de la vida. Capítulo 13, verso 11, nos encontramos con la bestia con dos cuernos semejantes a un cordero. Preste atención a esto. Dice acá, surge una segunda bestia. No es una bestia, sino que es el falso profeta. Se le llama bestia, pero habla del falso profeta. Dice que tiene dos cuernos y era semejante a un cordero. ¿Qué quiere decir? Que tiene imagen de piedad, tiene imagen de Cristo. Dice, semejante a un cordero, pero habla como dragón. Este es el falso profeta que hace su aparición haciendo señales engañosas como Elías. O sea que hay poder en la representación de estos personajes que van a aparecer. Y de ellos están tan poseídos por demonios. Así como la iglesia está poseída por el poder del Espíritu Santo, ellos serán poseídos y harán señales tremendas. Entonces, este falso profeta lleva al pueblo, lo obliga a las naciones a adorar a Dios, adorar al Dios que él cree que es la bestia, el falso profeta, y hace señales engañosas, hace caer fuego del cielo, convierte el agua en sangre, hace señales en la lluvia, y él representa al anticristo y le da toda la gloria a la bestia e impulsa que todo el mundo adore a la bestia. Y quien no adore, aquí es donde se empieza a complicar. Estamos en la segunda parte de la gran tribulación. Habíamos hablado de la tribulación y en la tribulación la Biblia dice cuando digan paz y seguridad vendrá destrucción repentina. O sea que va a haber un tiempo de paz, un tiempo de orden. Dice que el anticristo viene montado en un caballo, con una corona, con un arco sin flecha. Y eso significa que va a tener poder político, que va a resolver muchos problemas, que va a hacer alianza con las naciones, que va a hacer una alianza entre Israel y el pueblo musulmán árabe. Pero dice, cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina. Entonces, todos aquellos, dice, a quien no le adore y no se ponga la marca de la bestia 666, la marca de la bestia, no podrá trabajar, no podrá comprar, no podrá vender y no podrá alimentarse. Porque será como la tarjeta de crédito, lo que hoy se viene proyectando. ¿Cuándo usted se iba a imaginar? Psicológicamente el mundo entero está siendo preparado para algo especial. Si a usted hace 25 años le hubieran dicho acá tenés un celular y tenés la plata ahí adentro, usted hubiera dicho tirarle el celular por la cabeza y hubiera dicho dame efectivo. Y la gente dice no me des efectivo, cargámelo a mi cuenta de celular, Mercado Pago o lo que haya. ¿Quién iba a decir hace 20 años que nosotros con una tarjeta, con un chip de memoria íbamos a subir al micro y vamos a tocar algo? Y ahora, ¿cómo podemos decir que tenemos un celular y toda nuestra vida gira en torno a ese celular y en ese celular tenemos la información de todas las cosas? Pero ahora el celular está a punto de quedar obsoleto y entonces se está hablando de colocar un chip dentro de la piel y a través de ese chip usted va a pasar a algunos negocios que va a haber un escáner en la entrada y ese negocio, ni bien usted pase, se va a ver su capacidad económica, su acceso al crédito, si está en veraz, si no está en veraz.
Aún así también se está hablando de incorporar un sistema de comunicación a nivel, a través de la piel, ¿no? Entonces, paulatinamente estamos llegando al tiempo de esa famosa marca de la bestia. Pero dice que tiene que ser voluntaria, no puede ser involuntaria. O sea, usted tiene que acceder de propia voluntad, porque si no sería algo impuesto y entonces usted tendría salvación. Pero como va a ser de propia voluntad, usted tiene que decidirlo. Y entonces hay un ángel en el tiempo de la gran tribulación que habla acerca de que no se pongan, porque quien se ponga la marca de la bestia ha perdido toda oportunidad de salvación, porque no tiene el sello de Dios en su frente y ya ha sido condenado junto con la bestia, el falso profeta y el anticristo. Entonces, cuando vemos que empieza a perseguir a aquellos que no tienen la marca de la bestia, y algunos empiezan a especular y bueno, te ponemos la marca y con vos compramos mercadería para el resto de la familia, pero la información va a ser tan grande que usted va a poder retirar los alimentos que usted necesita, no lo que necesita su familia. Entonces, ¿qué le parece si más vale nos preparamos para la venida de Cristo? Y no nos preparamos para la segunda venida de Cristo, sino que nos preparamos para el arrebatamiento de la iglesia. Los discípulos le preguntaron al Señor, Señor, ¿cuándo serán estas cosas y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? Y Él les dijo, habrá guerra, rumores de guerra, hambre, terremoto, maremoto. La ciencia va a aumentar de manera sobrenatural. Nunca he visto cómo en un par de años aparecen robots, tecnologías avanzadas, 5G, y ya todo eso empieza a quedar obsoleto porque cada 3 meses las tecnologías quedan obsoletas. ¿Usted se dio cuenta? Un celular que a usted le costó horrores comprarlo hace 2 años, hoy es de juguete, hoy no sirve para nada. Ni siquiera lo puede vender porque no se lo compra nadie. ¿Por qué? Porque es obsoleto, ya no sirve para la nueva tecnología que viene. Hoy vemos a la gente tan cautiva de sus teléfonos que pueden pasarle muchas cosas. Puede romperse el auto y bueno, lo repararé cuando pueda. Puede no tener hoy para comer y bueno, haré dieta. Pero si pierde el wifi o si se le rompe el celular, usted va a ver a la gente desesperada corriendo hacia un lugar donde haya un técnico para arreglarlo y poniéndole una pistola en la cabeza que se lo arregle en el momento y se lo devuelva y se lo devuelva con crédito porque usted necesita el celular. ¿Para qué? Para hacer estupideces, para ver pavada, para hacer gansada y para avivar criaturas que tendrían que ser inocentes hasta los 12, 13 años, ya a los 5 o 6 ya saben lo que es el sexo, ya saben lo que es diferentes cosas. Absolutos consumidores y adictos a los celulares, matrimonios enteros rompiéndose, chicos perdiendo su capacidad intelectual en los colegios, porque esos juegos, esas fórmulas, los colores, todo eso es un programa mental que le están haciendo a las criaturas. Y todo eso comenzó con un simple proyecto de pandemia. En la pandemia todo el mundo encerrado, todo el mundo empezó a pedir internet, wifi en su casa. ¿Por qué? Porque teníamos que hacerlo todo en casa. Creíamos que era algo bueno, pero ahora se está transformando en algo malo. Estamos perdiendo a los hijos, estamos perdiendo el matrimonio. Ya ni siquiera hay intimidad en la noche porque cada uno está con un celular abajo de las cobijas, mirando su celular. Otros chateando con mujeres mirando pornografía, o de repente ahora enamorándose de la inteligencia artificial que le habla mejor que el marido o que le habla mejor que la mujer. ¿Alguna vez se imaginó una cosa así? La ciencia aumentará, dice la Biblia. Yo sé que esto molesta a cualquiera. Mire, yo lo puedo insultar a usted y usted puede dejarlo pasar, pero yo le hablo del celular y usted se enoja. Le puedo asegurar y pongo la mano en el fuego. Yo le hablo del celular a usted y usted se enoja. No me toquen el celular. Decirle que está al lado, sacate el enojo así seguimos hablando. Entonces, vemos que hay una gran persecución sobre los que no tienen la marca de la bestia, la unión del poder político y ahora el poder religioso
se unen con la bestia. Entonces, en el libro de Daniel capítulo 3, verso 1 al 2, habla acerca de la estatua de Nabucodonosor, que todo pueblo, nación y lengua que no adore a la bestia tendrá que ir al lago de fuego. ¿Sí? Y aparecen los 3 jóvenes hebreos que ellos decidieron no adorar la bestia, adorar la estatua de Nabucodonosor, y fueron echados al horno de fuego. Y entonces Nabucodonosor mira, y en el horno de fuego no había 3, sino había 4, y el 4 era similar al Hijo de Dios. Ahora, ¿qué dice Apocalipsis capítulo 13, verso 15 al 18? Dice, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia. Usted fíjese que la imagen de Nabucodonosor, la gente lo obligaba a que era obligada a que lo adore, pero la estatua de la bestia va a recobrar vida y va a hablar, porque va a estar llena de demonios. Usted imagínense que hoy vemos una imagen de un santo y de repente que le sale sangre de los ojos o llora, y las cámaras de televisión, los medios de comunicación, todos totalmente quebrados viendo ese milagro, ¿no? El Vaticano movido, los estudiosos de estos hechos conmovido. Imagínense una estatua hablando. Y se le permitió influir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hable e hiciera matar a todos aquellos que no le adoren. Y hacía que todo pequeño y grandes, ricos, pobres, libres, esclavos, se le pusiera la marca en la mano derecha o en la frente. Así que ya sabe dónde le van a poner la marca. Decirle que está al lado, acordate viejo, dónde nos van a poner la marca. A mí no me van a poner la marca. ¿Por qué? Porque se va a hacer decapitar, pastor. No, seamos prácticos. Vayámonos en el arrebatamiento, señores. Cuando suenen las trompetas, pero la trompeta de levantar el campamento e ir hacia la tierra prometida. Entonces, señores, qué bueno es que nos podamos preparar para ese momento tan maravilloso, como la esposa de Jesucristo, ser la esposa. Porque aparte de la esposa en el cielo, en las bodas del Cordero, no solamente va a estar la esposa, van a estar los amigos del novio que no son la esposa. Va a estar los convidados a la boda que no son la esposa. Y eso lo vamos a ver más adelante. Verso 17 del libro de Apocalipsis, verso 17, capítulo 13. Y que ninguno pudiera comprar ni vender, sino el que tuviera la marca y el nombre de la bestia y el número de su nombre. Verso 18. Y aquí hay sabiduría, al que le entienda, cuente el número de la bestia, porque es número de hombre y su número es 666. El 6 representa al hombre. Capítulo 14. Habla nuevamente de los 144.000, del verso 1 al verso 5, dice, y estos 144.000, a ver, vamos a leerlo, Apocalipsis 14, verso 1 al 5, dice, después de esto miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144.000 y 4.000 que tenían el nombre, 144.000 que tenían el nombre de él y de su padre escrito en su frente. Y oí una voz del cielo con estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpista que tocaba su arpa. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono, delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Ahora usted está entendiendo lo que cuando yo digo de los 4 seres vivientes, de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144.000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujer, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicia para Dios y para el Cordero. En su boca no se halló mentira, pues son sin manchas delante del trono de Dios. Esto ya lo habíamos hablado de los 144.000. Capítulo 14, versos 6 al 20.
Capítulo 14, versos 6 al 20, habla acerca del mensaje de los tres ángeles. Usted fíjese qué tremendo, ¿no? Hoy a los ángeles no se les ha permitido predicar el evangelio, porque si nosotros callamos, van a predicar las piedras. Pero en el tiempo de la gran tribulación, los ángeles van a predicar y van a ser vistos. Entonces, mire lo que ellos dicen, ¿no? El mensaje de los ángeles. Y vi volar por medio de los cielos otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra y a todas las naciones, tribus, lenguas y pueblos, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de agua. Y otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino de su furor y de su fornicación. El tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y con azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tiene reposo día ni noche los que adoren a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz desde el cielo que me decía: escribe, bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansan de su trabajo, porque sus obras con ellos siguen. Sus obras con ellos siguen. O sea que durante mucho tiempo creíamos que en el arrebatamiento de la iglesia se terminaba toda oportunidad de salvación. En el arrebatamiento de la iglesia lo único que había era condenación, que el mundo entero estaba perdido. Sin embargo, la Biblia me muestra que en el tiempo de la gran tribulación y en el tiempo de la tribulación habrá un avivamiento tan grande, qué tremendo, que para que nosotros podamos creer en Cristo, Cristo murió por nosotros en la cruz. Pero para que yo pueda creer en Cristo en la gran tribulación, yo tengo que entregar mi vida por Cristo. Dígame si ese no es un verdadero avivamiento. Si yo lo tomara ahora a usted y le dijera: te tengo que decapitar, o elegís a Cristo y tenés vida eterna, pero si no te tengo que decapitar, ¿qué haría usted? ¿Se pone la marca? Usted diría que no, pero si yo saco un hacha así de grande, es probable que usted diga: meteme el sello. Porque para eso es sumamente importante que la gente tenga que tener libertad en la mente y en el corazón, y esa decisión solamente la provoca el Espíritu Santo cuando entra en una persona. Cuando hablamos del libro de Apocalipsis, algunos dicen: pastor, esto es muy aburrido, esto es tremendo. Pero cuando hablamos del libro de Apocalipsis, por un lado mi esposa está enseñando acerca del reino de los cielos en la tierra, y yo estoy hablando del reino de los cielos en el cielo. Y día pasado pensaba y decía lo siguiente, ¿no? Para que realmente nosotros el día de mañana entremos al reino de los cielos, primero tenemos que abrirle la puerta hoy al reino de los cielos a nosotros. Por eso el Señor dice: yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él.
¿Me sigue hasta ahí? Él viene y cena con nosotros. Pero luego de nosotros cenar con Él, de abrirle la puerta acá para cenar con Él, Él dice, ahora sí, ustedes van a cenar conmigo. La cena de las bodas del Cordero. Te dice, pastor, ¿cómo yo puedo saber si soy salvo? Usted lo sabe. No estoy hablando de personas que entren en un estado de santulonería. Gente que aprende a hablar con palabras elocuentes, palabras suaves, palabras dóciles, que caminan como quien camina sobre nubes porque piensan que eso es santidad. Gente que alardea de los mejores diezmos, las mejores ofrendas, aunque hoy cada vez son menos los que alardean de eso. Gente que alardea del conocimiento que tiene la palabra del Señor. Gente que alardea de lo que hizo para el Señor. Porque yo hice. Pero dice la Biblia que todas esas cosas serán pasadas por fuego. Y lo único que va a quedar es todo lo que hicimos con el primer amor. Por cuanto mira en dónde has caído y arrepiéntete y vuelve a las primeras obras. Si no, vendré a ti, quitaré tu candelero de tu lugar. Quitaré esa iglesia, candelero es la iglesia, quitaré esa iglesia del reino de los cielos. Yo sé que suena pesado estudiar el libro de Apocalipsis, son pocos los que se toman el tiempo, por eso sale más los estudios a través de las redes y no a nivel iglesia, porque son estudios para hacerlo en un lugar universitario, obligados a estudiar, a rendir exámenes. Para mí es apasionante, porque me muestra no solamente el proceso de la iglesia del principio de los tiempos al fin de los tiempos, y me muestra una iglesia cansada, una iglesia batida, una iglesia angustiada. Pero el Señor le dice, aunque tienes poca fuerza, no has negado mi nombre y yo haré que vengan los que se ríen de ti, los que alardean diciendo, no tengo necesidad de nada. Yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Porque el éxito no está en las grandes multitudes, aunque gloria a Dios si vienen grandes multitudes. El tema es que yo como pastor no pierda la esencia de entender que si vienen multitudes, vienen a buscar a Cristo y tengo que mantenerme humilde y saber que a esas multitudes o a esa mínima cantidad de personas tengo que llevarlas a la presencia del Señor y no transformarme como esos gordos henchidos con sus panzas y sus ombligos como una taza buscando su propio provecho y viendo un billete detrás de cada persona. O alimentar el ego de esa persona, o la fama de esa persona, o los likes de esa persona. Si los medios de comunicación, si una iglesia próspera, una iglesia abundante, hace que yo pueda llegar a más distancia o llegar a más personas, llevar a más personas al reino de los cielos, bienvenido sea. Pero es muy difícil. Porque los hombres caudican. Y es como Satanás le dijo a Jesús, todos los reinos de la tierra te daré si postrado me adorares. Y la misma tentación que vino sobre Jesús es la misma tentación que viene sobre los hombres de Dios. Primero, el vientre. Jesús tuvo hambre. Y entonces el diablo le dijo, dile a esta piedra que se conviertan en pan. Está hablando de los apetitos. Ya puede ser alimento, puede ser cualquier otra cosa. Apetitos de mi cuerpo o apetitos de mi alma, ya sea lo sexual, lo económico, alimentos. Pero el Señor le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Pero luego lo volvió a tentar. Y a mí me encanta porque el diablo no es ningún estúpido, era un querubín. Por eso a veces cuando hay personas que dicen diablo inmundo, diablo esto, diablo aquello, cuando el arcángel Gabriel dijo que el Señor te reprenda.
Pues estamos hablando de un ser que fue creado por el mismo Dios y que todavía sigue conservando hasta el último tiempo el poder otorgado por Dios. Y aún todavía se puede presentar delante de Dios acusando a la iglesia. Y no te va a acusar con mentira porque a Dios no le puede mentir, o sea, te va a acusar por cosas que ve. Entonces a Jesús le dijo: tengo una propuesta para hacerte, si postrado me adoras, sube al pináculo del templo y échate del pináculo del templo, porque a sus ángeles mandará para que tu pie no tropiece en piedra. ¿Pero qué le estaba diciendo ahí? Todos necesitamos ser reconocidos. Todos necesitamos ser amados, pero la realidad es que no es así. No todos nos aman, ni todos nos aceptan, ni todos creen lo que hablamos. Si usted está esperando que todo el mundo lo ame, usted está perdido, usted va a caer en depresión, va a tener problemas. Y tiene que entender que la gran mayoría no significa que tenga la razón. A veces la minoría, los únicos, los que están ahí aislados son los únicos que tienen la verdad. ¿Y por qué le dijo eso Satanás a Jesús? Porque Jesús era desechado por los fariseos, los escribas, los saduceos, los sacerdotes del templo. El Señor los miró y le dijo: generaciones de víboras. Entró al templo con el látigo y golpeó a los cambistas. Mi casa será casa de oración o cueva de ladrones. Bueno, y hoy está lleno de cuevas de ladrones. Jesús no era amado. Pero si lo veían que se tiraba del pináculo del templo y los ángeles lo hacían descender, aquellos que negaban a Jesús como el Mesías no les iba a quedar otra cosa que postrarse y adorarlo. Pero el Señor no venía a buscar gente que lo crea por lo que ve, sino el Señor venía a buscar gente que le adore por la fe. Es fácil creer en alguien si me tiro de arriba de un tercer piso y caigo volando. Es fácil creer cuando se resucita un muerto, se sana un paralítico o me saco el gordo de Navidad después de que el pastor Rubén le oró. Pero creer en el medio de la prueba, la dificultad, del rechazo del mundo entero, creer aún así que tu familia va a ser restaurada, creer que Cristo viene a pesar de que algunos dicen que se ha tardado más de 2025 años y el mensaje no está cumplido, porque son omniófitos y la profecía tiene procesos, y los procesos comenzaron hace casi 80 años, y la generación que habla la Biblia se está terminando. El Señor vino a implantar un reino espiritual y hoy permanentemente hablamos con mi esposa cuando ella habla sobre la prédica del reino, de los cielos, y yo le vivo diciendo, aclará bien qué reino estás hablando, porque hoy muchos hombres predican del reino y hablan de un reino natural dentro de la iglesia, un gobernar natural, meternos en diferentes lugares, ser servidos, que nos tiren alfombra porque nosotros somos reyes, pero habla de lo que significa: venga a nosotros tu reino. Y el diablo le quiso dar todos los reinos de la tierra a Jesús, porque míos son y yo se los doy a quien quiero. ¿Escuchó lo que yo estoy diciendo? Todos los reinos de la tierra son míos y yo se los doy a quien quiero. Y en el último tiempo se los va a dar al anticristo. Los reinos más poderosos de la tierra: Medio Oriente, China, Corea, Rusia, apoyando al anticristo, la bestia del falso profeta. Y el Señor le dijo: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Porque hay un solo Rey, hay un solo Señor, hay un solo nombre que es sobre todos los nombres, en el cual se doblará toda la rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Yo sé que es aburrido aprender Apocalipsis. Sé que a lo mejor de 3 clases que hubiéramos soportado, estamos en la 6ª o 7ª o lleguemos a la 10ª clase, pero yo no puedo saltar diferentes conceptos y definiciones
para que usted simplemente entienda de manera literal y no de manera espiritual lo que la Biblia me quiere decir. Lo que la Biblia me quiere decir, señores, Cristo viene y hay quienes subirán al cielo en un arrebatamiento y hay quienes quedarán en la gran tribulación. Y no creas que será como Rambo, que va a ponerse una cuchilla, una pistola y va a salir y va, porque vemos muchas películas de ciencia ficción. El propio diablo estará persiguiendo a los que una vez alabaron al Señor, glorificaron al Señor. Muchos van a confesar el nombre del Señor, pero otros estarán tan cargados de demonios, sus mentes, tan enceguecidos, como los días de Sodoma y Gomorra, como en esos días en que dice que los habitantes de Sodoma y Gomorra quisieron violar hasta los ángeles que vinieron a salvar a Lot. Lot le tuvo que decir, les entrego a mis hijas vírgenes, pero no toquen a mis invitados. Lot y sus hijas salieron, su esposa salió, pero había una orden, no miren hacia atrás, señores. No miren hacia atrás, miren hacia adelante. Yo veo una iglesia que vive mirando hacia atrás. Una iglesia que volvió a sus traumas, una iglesia que volvió a sus conflictos, que volvió a sus antiguos demonios. Una iglesia que si uno los ministrara, muchos tienen que pasar por liberación. Una iglesia llena de resentimientos, llena de amargura, llena de egos. Pensando que la iglesia es el lugar de despegue a mis propios conceptos y definiciones y anhelos y ansiedades personales. Entonces, si no me ponen, si no me levantan, si no me ven, todas esas obras serán pasadas por fuego y no va a quedar nada. Yo siempre digo que somos el cuerpo de Cristo, la iglesia, y como cuerpo de Cristo, la mayoría quiere ser cabeza, la mayoría quiere ser brazos, quiere ser piernas, quieren ser ojos, quieren ser bocas, pero nadie quiere ser intestino, sistema digestivo, ovarios, trompa de falopio, porque la iglesia es una mujer y una mujer paría hijos y sabe que un cuerpo sin órganos no tiene vida. Entonces nadie quiere ser corazón porque el corazón no se ve. Nadie quiere ser intestino porque el intestino es el que dentro de la iglesia desecha todo lo malo. Se nutre con todos los nutrientes reales de un alimento, pero desecha lo malo. Por eso el Señor habla a través de su palabra cuando algunos fariseos decían no podemos comer tal cosa porque es pecado, no podemos comer tal otra porque es pecado. Y Pablo se levanta diciendo todo lo que entra por la boca va a parar a la letrina. Pero lo que sale de la boca es lo que contamina al hombre. Porque lo que sale de la boca es porque está en el corazón. Entonces, ¿qué es lo que estamos predicando? Estamos predicando que si el reino de los cielos no entra en nuestra vida, nunca más, nunca, jamás el reino de los cielos nos va a llevar al reino de los cielos. El Señor nos está preparando para ese momento. Si usted mira la historia de Jesús, no era ningún santulón. Era un hombre de carácter. Era un hombre fornido que soportó 39 latigazos más uno. Era un hombre que le pudo decir a Pedro, apártate de mí, Satanás, pero también le pudo decir a Pedro, no te lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Un Jesús que agarró un látigo y empezó a sacudirle a todos los cambistas que había. Un hombre que no tenía problema de decirle, si a ustedes les es pesada mi palabra, pueden irse junto con todos los que se fueron. Pero un Pedro se levantó y dijo, Señor, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabra de vida? Señores, hoy vivimos una ciencia ficción del Evangelio. Una gran mentira. Una iglesia que debería estar llena del Espíritu Santo, una iglesia que está llena de pecado, de fornicación, de mentira, de engaño. Y pretendemos prevalecer.
pero no prevalecer ante la prueba, porque un cristiano verdadero tiene pruebas, luchas, ataques del diablo, pero alguien que dice ser cristiano tiene sus pruebas personales que no tienen nada que ver con Dios. Son el costo de sus malas decisiones, el costo de sus malas actitudes, el costo de lo que dijo y no debería haber dicho, de lo que hizo y no debería haber hecho. Y entonces al estar fuera de la protección de Dios, es una persona vulnerable. Pero un cristiano que pasa por pruebas, luchas y dificultades, el Señor le dice, muchas son tus aflicciones, pero de todas ellas yo te voy a librar. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra, pero usted no mora sobre la tierra, usted estará en el reino de los cielos. Hoy seguimos luchando y hablando acerca de la iglesia irá en el arrebatamiento, la iglesia, tanta mentira, tanto engaño, tantas personas que con el nombre de Dios están simplemente atemorizando a los cristianos fieles y verdaderos que empiezan a decir, ¿y para qué me voy a esforzar si de todas maneras tengo que pasar por ser decapitado, por la gran tribulación? Vivir lo mismo que viven los pecadores, porque dice, y los grandes, los pequeños, los esclavos y los libres se pondrán en las cuevas y le dirán a los peñascos, caed sobre nosotros porque el día del juicio del Dios Todopoderoso ha llegado. Y la Biblia a mí me dice que el cristiano, la iglesia, no fue llamada a juicio, sino fue llamada a libertad, a liberación. Pero a veces funciona más dar un evangelio distorsionado porque me trae más like, me trae más amigos, puedo monetizar. Yo a veces me río con mi esposa y le digo, la verdad que si fuera por eso, yo no predicaría más en las redes. Porque mientras que alguien hace una payasada a través de las redes, tiene 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 20.000, nosotros que predicamos la palabra del Señor, solamente los hermanos de la iglesia son los que muestran que están. Y no todos, porque el resto están con el celular mirando a esos que tienen 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 likes. Mientras que algunos nos levantamos a las 5 de la mañana, 4 de la mañana, para preparar la palabra del Señor y para pedirle al Señor que nos dé revelación, porque cada vez la presión es más grande, cada vez los ataques del diablo son más tremendos, cada vez el diablo no solamente se quiere levantar contra la iglesia, sino se quiere levantar contra la familia de uno, contra los hijos de uno, quiere llevarlos cautivos, les quiere cambiar el carácter, los quiere poner en un estado de rebeldía. El resto vive en su propio mundo de prejuicio, de conflicto. Y el Señor dice, yo vengo pronto y a mí no me vas a engañar. Mira que está al lado, decirle, Él dice, yo vengo pronto, arregla tu condición porque a mí no me engañas. Y esto va para todos los que están escuchando este mensaje. Yo sé que este mensaje no va a tener muchos likes, pero quiero decirles a ustedes que son iglesia y no hace 2 días que están en la iglesia. Algunos distorsionando el evangelio porque a veces es mejor decirle a la iglesia lo que la iglesia quiere escuchar y no lo que la iglesia debe escuchar. Y la realidad es que el Señor dice, cuando la higuera florezca, el verano está cerca, la higuera es Israel y habla acerca de una generación y la generación se está terminando. Y las señales ya están todas cumplidas. La ciencia aumentará, el amor de muchos se enfriará. Los padres se levantarán contra los hijos contra los padres. Y yo aquí le estoy enseñando el libro de Apocalipsis a los hermanos para mostrarles cuándo es el arrebatamiento de la iglesia, aunque no tengo fecha cierta, pero sí tengo señales, pero también los estoy preparando por si se tienen que quedar a vivir la gran tribulación. Y espero yo no quedarme en eso. Porque dice la Biblia, en aquel día muchos dirán, Señor, Señor, y Él dirá, no os conozco obradores de maldad. Así que yo te invito hoy a que si este mensaje te es aburrido, lo siento mucho,
pero voy a terminar el libro de Apocalipsis y necesitaba parar para predicarte, para volverte a la senda y que vuelvas a pensar que es importante leer la palabra del Señor, porque saben que no veo la hora de llegar a las bodas del Cordero. Y me cuesta llegar, porque hay tanta información antes de ese momento y tantas cosas que vivir, tantas lágrimas que derramar, tantos momentos hermosos que vivir, tantas victorias que tener, pero a veces también algunos fracasos. Pero la Biblia dice: el que perseverar hasta el fin, ese será salvo. Póngase de pie, por favor.